vivimos en un mundo de completa oscuridad y que el pecado ha alcanzado, ha infectado y ha corrompido cada rincón que ha encontrado en cada corazón de los hombres. La regla en el mundo parece ser vivir a las anchas del pecado, vivir de acuerdo a lo que cada uno se dispone, ignorando completamente la ley de Dios. Y la excepción de la regla parecemos ser algunos que por la gracia de Dios estamos dispuestos a vivir sometidos a la voluntad y a los mandamientos de Dios. Y esta verdad que podemos palpar en el contexto de la iglesia que está en la isla de Creta, que es lo que estamos estudiando y aprendiendo, esa realidad desordenada y pecaminosa no es muy diferente a la realidad que usted y yo vivimos en nuestros días. Porque pueden haber pasado 2000 años o algo por ahí, pero los afectos corrompidos del corazón del hombre son inmunes al paso del tiempo. No hay diferencia porque pase más o menos tiempo. El corazón del hombre está corrompido y está condenado y va camino a la perdición. Pero nosotros tenemos un gozo y una esperanza porque sabemos que en medio de tanta oscuridad y corrupción, Cristo ha hecho su obra en medio de nosotros. Lo que vemos en el Evangelio, y el Evangelio provee ese remedio que puede dar vida en abundancia y que puede curar las llagas de la muerte aún de la sociedad más corrupta que usted y yo podamos conocer. Porque la sangre del Cordero de Dios tiene el poder de borrar la horrenda mancha del pecado, arrancar sus raíces de amargura, y donde habían rocas inertes, Él pone corazones de carne. El Evangelio que nos salvó es la única fuente que puede hacer que corruptos y condenados pecadores ahora sean santos que viven en devoción, apartados para el Señor. Si entendemos entonces qué es lo que se nos ha venido enseñando desde el comienzo de Tito, de que la verdad va a conducir a la devoción, bueno, la iglesia de Cristo no puede y no debe ser la excepción. No puede ser de otra manera. Es la hermosa novia de Cristo que ha sido limpia y apartada para su amado, y por tanto esta iglesia, esta novia de Cristo, debe representar a su amado con la pureza y dignidad que de él ha recibido. Pues una iglesia desordenada, una iglesia débil en doctrina, de pobre liderazgo y de pobre testimonio no va a ser nunca el faro de luz que este mundo de oscuridad necesita. Y es por esto es que desde ya les digo, desde la introducción al pasaje, que tenemos que estar plenamente convencidos de la vital importancia que tiene la vida y salud de nuestra iglesia y del compromiso que todos tenemos de salvaguardar su honra, su integridad y su testimonio. Y si hemos firmado hoy un documento, lo que hacemos es precisamente esto, decir: la iglesia de Dios tiene un valor incalculable y yo no puedo ser el que la mancha. Así que rogamos al Señor que de esto nos convenza, y en este entendimiento de la importancia del rol de la iglesia en todo el mundo, además, podemos considerar con seriedad el mandamiento del Señor. Bien, vamos a meditar sobre la primera parte de un bloque que va desde los versos 5 al 16. Y quiero que consideremos que esto es un bloque. Esforcémonos por entender cómo las ideas que hoy voy a transmitir con la ayuda del Señor, y si la siguiente semana sigo con vida y puedo estar también aquí delante de ustedes, podamos entender cómo estas ideas armonizan con la misión que Pablo ha encomendado a Tito. ¿En qué consiste esta misión? Y en esta parte en particular, en corregir lo deficiente, completar lo que hace falta dentro de las iglesias de Creta, con la finalidad de que una vez se hayan establecido los ancianos y acallado los falsos maestros, todos en la comunidad puedan crecer armónicamente y manifestar la devoción que viene como producto de haber creído la verdad. Y la gente en Creta necesitaba saber a quién tenían que oír. Porque habían falsos maestros en medio de ella, y vamos a verlos en detalle en la siguiente semana. Pero desde ya les adelanto, había falsos maestros que tenían una apariencia de piedad, un tono legalista judaizante que era muy atrayente para los
oyentes de aquella época, porque era un mensaje, y ese sí, el mensaje legalista conveniente para la carne. Porque si ese mensaje es cierto, entonces basta con unas horas de justicia a la semana, con hacer algunos ritos, quizás con abstenerme de algún alimento. Estas cosas resultan más fáciles para pensar que soy justo, para pensar que soy santo, calmando mi conciencia mientras nunca tengo un cambio verdadero del corazón. Por eso es que el mensaje falso de un mal evangelio que involucra aspectos legalistas es relativamente cómodo, porque aunque exige ciertas cosas, la verdad es que permite mantener corazones lejos del Señor que viven a su propio antojo. Por esto, si los falsos y los rebeldes están allí en el corazón de la comunidad de Creta y están luciendo y enseñando una falsa doctrina, entonces Pablo entiende que es necesario que verdaderos siervos fieles del Señor se levanten en medio de la iglesia para que enseñen y modelen cómo es que el evangelio sí es capaz de transformar las vidas de todos aquellos que en él creen. Es necesario entonces que el Señor, para poner en orden su propia iglesia, comience levantando hombres de acuerdo al diseño divino que pongan en evidencia que aquello que se predica es cierto. Y esa verdad comienza por los líderes. Entonces, para acercarnos a este texto y ver cómo se entienden estas instrucciones de Tito en las que hoy vamos a meditar, vamos a ver cómo se desarrollan estas instrucciones. Primero, la instrucción es pon las cosas en orden y completa la tarea. Segundo, establece ancianos que sean irreprensibles. Y 3, mándales que retengan y enseñen la palabra. De esa manera nos vamos a acercar a este texto. Pon las cosas en orden, completa la tarea. Como vimos en los primeros versículos, Pablo es muy claro en dejar la idea de que el evangelio, que es la verdad, va a conducir a la piedad. Y con esa idea en mente, él comienza a trazar una ruta que Pablo debe seguir dentro de la isla. Porque a ojos del apóstol Pablo era urgente, ¿qué cosa? Designar ancianos por todas las comunidades, por todas las iglesias, en todas las partes que hay en la isla de Creta. Porque él sabe que para tener comunidades sanas necesita a líderes sanos que enseñen sana doctrina. Bien, eso es lo que Pablo está encomendando. Y tal parece que el principal medio, o al menos el primero de los fundamentos para lograr iglesias sanas y firmes, es que se establezcan liderazgos piadosos que lleven a cabo la tarea de corregir lo deficiente o poner en orden lo que queda, completar la tarea. El contexto, que ya algo se dijo la semana anterior y que también lo veremos en la siguiente semana, el contexto de la isla de Creta es caótico, desenfrenado, carnal. Y el gran problema de tener una obra incompleta o deficiente dentro de las iglesias es que está pasando lo siguiente. Ellos deberían ser una luz santificadora de la isla de Creta para sanar, digamos, esta sociedad. Pero lo que realmente estaba pasando es que Creta con su pecado se estaba acercando y estaba plantando su semilla de pecado dentro de la iglesia. Y esto es lamentable porque, y grábese esto, si una iglesia no está firme, el evangelio dentro de ella estará siendo desplazado y reemplazado por sucedáneos del evangelio que no son capaces de transformar y harán posible la obra del enemigo. Si yo aquí predico o alguien predica algo parecido al evangelio, pero no es capaz de salvar, la obra del enemigo estará completa, porque aquí habremos 100 personas muy entretenidos diciendo amén, 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 y ninguno estará viniendo a los pies de Cristo. Y créame, el enemigo estaría muy satisfecho. La vida y la obra de la iglesia de Cristo entonces es fundamental. Porque una iglesia cuya doctrina es sana y cuya fe es saludable, provee a sus miembros de lo necesario para que ellos puedan caminar firmes sobre la verdad y puedan desarrollar capacidades para vivir y predicar el evangelio que el mundo necesita oír.
Por esto es que los ancianos y los creyentes, todos deben considerarse a sí mismos como el medio de gracia que Dios ha dispuesto para alcanzar el mundo y la sociedad en la que ellos viven. Y por tanto es necesario que tanto creyentes como ancianos con sus vidas porten la luz del Evangelio y digan: es cierto, yo predico de un Cristo, pero cuando ustedes me miren también pueden verlo a Él. Porque si hay algo que el mundo está atento y es su plato favorito, a los evangélicos hipócritas. Les encantan, es el plato que ellos se sirven calentito y rico. Pero ese yo lo conozco. Hablan, pero y en la casa y en el trabajo yo los conozco. Y eso es fascinación absoluta para ellos. Creo que muchos hemos estado presentes y hemos contemplado expresiones como esas. Necesitamos a hombres, mujeres en medio nuestro que porten la luz del Evangelio, porque el Evangelio es capaz de transformar con poder todo lo que toca. Esa es nuestra fe, por eso creemos el Evangelio, porque hemos sido también transformados por él. Ahora, este punto acerca de poner las cosas en orden, de completar la tarea y de corregir lo deficiente, entonces comienza sobre los ancianos, así que ahora ya vamos a empezar a hablar acerca de ellos. Primero vamos a destacar algunas cosas preliminares acerca de los ancianos, que no da el tiempo para ver cada una de ellas como si fuera un estudio bíblico, pero son importantes. Lo primero y más básico es que sobre los hombros de los ancianos descansa la responsabilidad de pastorear las ovejas del rebaño del Señor. Pastorean las ovejas del rebaño del Señor. No son sus ovejas, son del rebaño del Señor. Segundo, como su ministerio se desarrolla a través de diferentes áreas de servicio y liderazgo, es normal que se les denomine de diferentes maneras: ancianos, obispos, pastores. Cada vez que usted escuche uno de estos términos en las Escrituras, los lea, siempre se está refiriendo a la misma persona, al mismo oficio. No es que aquí vamos a tener ancianos y que luego va a venir el obispo de IBG de no sé dónde, que él está por sobre todos. No. Todos, ancianos, obispos y pastores, son realmente la misma persona, el mismo ministerio. Tercero, el ejercicio pastoral debe ser ejercido en equipo. Esto es lo que nosotros conocemos como la pluralidad de ancianos. Y eso está muy claro cuando Pablo le dice a Tito: anda y designa ancianos en cada ciudad. Es necesario que hayan más de un anciano. Es parte del diseño divino. Y cuarto, resulta evidente además que el ministerio de los ancianos está reservado exclusivamente para varones. Eso creemos. Eso entendemos según el consejo de las Escrituras, y cada uno de estos puntos pudiera dar para una larga conversación. Pero por ahora quédese con esto: ellos tienen la función de pastorear las ovejas del rebaño del Señor. Deben ser hombres, deben ser varios. Pablo tiene entonces muy claro que es crítico que cada iglesia tenga sus ancianos. De hecho, este es un buen argumento para pensar, como algunos estudiosos dicen, que Pablo no fundó estas iglesias, pasó por allí, pero no las fundó porque él cuando iba, ¿qué hacía? Ancianos. Entonces es probable de que no haya sido fundada necesariamente por él. Pero allí había y estaban comunidades, y Pablo sabe que muchos de los males que se están viviendo en las iglesias de Creta obedecen a que las comunidades no tienen ancianos debidamente calificados que muestren y enseñen con autoridad la sana doctrina a los creyentes. Ese es el diagnóstico claro que tiene Pablo. Los líderes de la iglesia, en especial los ancianos, entonces, son una parte fundamental de la estructura que es la iglesia. Estructura que, por cierto, no descansa sobre los ancianos, sino que descansa sobre la roca que es Cristo. Pero Cristo, quien arma el diseño y trae orden a su iglesia, ha definido que el orden de la iglesia va a ser por medio de los ancianos. Él lo está diciendo. Efesios 4, 11, 12 dice: pues él mismo designó a unos como apóstoles, a otros como profetas, otros evangelistas, otros como pastores y maestros. ¿Para qué? Para preparar a los santos en obras de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, si usted está en una iglesia, usted no de los que está aquí, quizás alguien que pueda estar oyendo, y no hay claramente un liderazgo definido, entonces eso es un lugar
que no está siguiendo el modelo establecido por Dios. Es necesario que hayan pastores y maestros para que equipen, preparen, ayuden a los santos en las obras del servicio y edifiquen el cuerpo de Cristo. Bien, esa es la misión, no era nuestro punto 1. Pon las cosas en orden, completa lo que queda, corrige lo deficiente. ¿Cómo? Establece ancianos en cada lugar. Es necesario que así sea, porque ellos ayudarán a que este cuerpo de Cristo sea edificado y eche raíces firmes y pueda tener una fe saludable. Segundo punto, establece ancianos con vidas irreprensibles. Nos vamos a acercar a esto no palabra por palabra, sino a través de 4 ideas de este anciano de carácter irreprensible. Primero, que tiene que tener un carácter irreprensible. Segundo, una moralidad irreprensible. No sé si dije irreprensible, pero carácter irreprensible, moralidad irreprensible, un hogar irreprensible y un comportamiento sobrio e irreprensible. Dice en Tito, estamos leyendo, esto es, dice, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusado de disolución ni rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible. ¿Se dieron cuenta del uso de la palabra obispo, cierto? Está hablando de la misma persona. El obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios. No obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancia deshonesta, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. ¡Wow!, diría Pastor Julio, particularmente hoy. Bien, vamos con lo primero, un carácter irreprensible. Ser anciano, hermanos, no es una tarea sencilla. Ser un líder de acuerdo con el modelo bíblico demanda un esfuerzo y un compromiso consciente, deliberado. Una vida de completa abnegación y que demuestre un compromiso sacrificial por Cristo y por los que son de Él. Y vaya que los que son de Él se la ponemos difíciles a los pastores. Ser un anciano se trata de ser y también de parecer. No es una función que está dada solamente por el cargo, por el nombramiento, sino por la vida que respalda y demuestra que está cumpliendo este ministerio. Y ciertamente no podemos aquí hablar en ningún caso de impecabilidad o perfección, obviamente, ¿cierto? Si no, nadie absolutamente nunca fuera de Cristo podría haber ejercido un rol como este. No se trata de que no pecan, no se trata de que son perfectos. No se trata de que en ciertos momentos de su vida y en ciertas áreas no puedan manifestar debilidad. Por supuesto que esto va a ocurrir. La idea que está detrás de hablar de un carácter irreprensible apunta de que el anciano debe ser una persona que ha alcanzado un elevado grado de madurez. Madurez que resulta evidente para la comunidad. Es necesario que esta madurez sea evidente para toda la comunidad. Es la única manera que nosotros pudiéramos decir que el anciano es alguien calificado para el ministerio. Y aunque todos los creyentes deberíamos y tenemos que aspirar a este modelo, a este carácter de integridad, a este testimonio intachable, hay una gran diferencia. Si tú y yo somos cristianos y caemos en debilidad y somos presa de nuestros propios pecados, seguiremos siendo cristianos. Si usted es un anciano y le pasa lo mismo, ¿sabe qué va a pasar? Va a dejar de ser anciano, porque es un requisito para el ejercicio del ministerio. Si no es capaz de cumplir su obra con un carácter maduro, si su testimonio ha sido manchado y no hay posibilidad de ser recuperado de una manera correcta, entonces es necesario que el anciano sea apartado del ministerio. Y es particularmente importante o destacable que cuando Pablo se acerca a Tito a enseñarle acerca de estos requisitos, a diferencia de pasajes paralelos, donde también se habla de estos requisitos, aquí hay muchísima atención, más allá de la doctrina, en el carácter.
¿Por qué? Porque el contexto de Creta está impulsando a Pablo a esto. Porque él sabe que andan muchos dentro de las comunidades enseñando, liderando, al mismo tiempo que llevan vidas desordenadas, que niegan con descaro aquello que predican, que niegan con descaro que el evangelio es capaz de transformar todo lo que toca. Entonces, es necesario, es crítico que los ancianos sean la antítesis, sean todo lo contrario de lo que los cretenses están viendo en los liderazgos y se transformen en un ejemplo vivo de cómo la verdad conduce a la devoción, de cómo la verdad es capaz de transformar radicalmente la vida de las personas. Tienen que mostrar que esto no es un cuento, que no es fantasía, que no es teoría, que no es filosofía, que es verdad, que el que pecaba ya no lo hace, que el que roba ya no roba, que el que mentía ya no miente, que el que fornicaba ahora se aparta para el Señor. Eso lo hace ¿quién? El Señor a través de su palabra. Y el anciano debe ser un testimonio, el primer testimonio que una iglesia necesita. De cierta manera es como si Pablo, al darle esta instrucción de que el carácter de los ancianos sea irreprensible, le dijera a Tito, dales a esta gente líderes fieles, que les ordenen, que les rescaten de la mentira que les está llevando a la destrucción. Dale siervos maduros que posean un carácter irreprensible para que no duden a quién deben oír. Un carácter irreprensible. Segundo, una moralidad irreprensible. El texto dice varón de una sola mujer. Hay diferentes traducciones. La ideal es varón de una sola mujer. Implica aún más cosas que solo marido. Y la idea detrás de este requisito es principalmente sobre la pureza moral y sexual. Es incompatible el ejercicio del liderazgo bíblico con cualquiera de las formas de inmoralidad que usted y yo podemos conocer. El apóstol aquí no está enseñando que una persona soltera esté descalificada del ministerio, tal como luego no está, cuando le dice que sus hijos sean creyentes, tampoco lo condiciona a que tenga hijos. El propio apóstol Pablo o era soltero o era viudo, pero sabemos que casado no estaba. No enseña que un soltero esté descalificado. Lo que hace es poner énfasis en cómo el anciano debe ser capaz de sujetar y poner en orden su propia carne y sus propias pasiones. Porque para el anciano tener a Cristo y el regalo de su esposa es más que suficiente para que esté plenamente satisfecho y completo, por lo que no tiene razón alguna para buscar deleite en los placeres temporales de la carne y ni mucho menos ante cualquier acto de inmoralidad. El anciano es ejemplo de alguien que está completamente satisfecho en Cristo y con su esposa. Como el mismo Pablo escribiría a los Corintios en 1 Corintios 6, 18, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que alguien comete están fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. El carácter probado de un siervo irreprensible no admite discusiones en lo que respecta a la moralidad. Por lo que cualquier anciano que esté relacionado o en la práctica de inmoralidades como el adulterio, la fornicación, la lascivia, la pornografía o la homosexualidad simplemente no está calificado para el ministerio. El anciano debe ser un hombre de carácter irreprensible y de moralidad irreprensible. Tercero, un hogar irreprensible. Este requisito está centrado en esta idea que el anciano debe mostrarle a la comunidad que todo lo que él enseña para afuera es parte fundamental de lo que se vive hacia adentro de su hogar. Porque no es posible ni es recomendable que un anciano entonces ocupe todo el tiempo de su vida en la iglesia, en las ovejas, al mismo tiempo que descuida su hogar. De hecho, lamentablemente nos hemos acostumbrado y es casi un chiste esto del hijo del pastor, ¿cierto? En los grupos de jóvenes, los que estábamos más familiarizados, parecía que los que más podían revolver la cosa, ¿quiénes eran? Los hijos del pastor. Y lo normalizamos, y estoy seguro que esto que acabo de decir, los que tienen historia evangélica, lamentablemente, saben que es así.
Bueno, el requisito paulino del apóstol Pablo de tener hijos creyentes que no sean acusados de disolución ni de rebeldía, obviamente no está referido al hijo del pastor que tiene 40 años, que vive en Santiago y que acaba de negar la fe. La interpretación lógica de un pasaje como este, y más coherente podemos decir con el resto de las Escrituras, es que el anciano debe ser capaz de gobernar su hogar y someter a sus hijos con amor, con doctrina, con sabiduría, como un verdadero hombre de Dios. ¿Por qué? Porque si no es capaz de poner en orden a sus propios hijos, es evidente que no tiene las capacidades necesarias para poner en orden la comunidad de creyentes. Tito anda y establece ancianos. Es necesario corregir lo deficiente. Es necesario poner en orden. Y ese anciano no es capaz ni aún siquiera de poner en orden su propio hogar. Bueno, es imposible entonces que pueda ordenar al resto de la comunidad, por muy buenas intenciones que tenga este hermano. Entonces, finalizando este punto, se espera de que cada pastor de una iglesia pueda hacer, mediante su trabajo sabio, tenaz, esforzado, mediante el ejemplo de la propia doctrina, pueda lograr que sus hijos manifiesten valores y carácter de un creyente en formación. Porque la salvación no depende, ¿cierto?, del pastor o del anciano. No depende de nosotros como padres. Pero mientras estemos en el ejercicio del liderazgo sabio de nuestro hogar, nuestros hijos actuarán y caminarán en este mundo como creyentes en formación. Si en un momento este hijo nuestro decide, voluntariamente por cierto, es salir del hogar en algún momento específico y abandonar la fe, que no sea y que no se pueda hallar culpa en la obra que haya tenido el anciano. Por lo mismo, qué raro sería tener nosotros a nuestro pastor aquí y que uno de sus hijos, inventando de 12 años, ya no venga a la iglesia y se manifieste como un ateo. Créame, ese anciano ha sido descalificado. Y como bien decía cuando estudiaba esto, un pastor decía que había pastores que le decían a sus hijos: no hagas esto porque me vas a terminar descalificando. El que descalifica a alguien del ministerio es la propia persona. Sus hijos solo ponen en evidencia que él no está calificado para el ministerio. Así que ni la esposa ni los hijos descalifican a un anciano del ministerio, sino el propio anciano. Cuarto punto. El anciano debe ser una persona de un comportamiento sobrio e irreprensible. Hemos visto gran cantidad de requisitos y aquí quizás se unen la mayoría de los que están en el pasaje. Ante una responsabilidad tan elevada, los ancianos de la iglesia, los líderes de la iglesia, los líderes de grupos pequeños de la iglesia no pueden darse un gusto carnal como sucumbir ante los deseos de su propia carne. Por el contrario, tienen que estar dispuestos ¿a qué? A luchar, a poner en orden su propio corazón, haciendo los esfuerzos que sean necesarios para poder ganar esta batalla. Y aquí es donde surgen muchos ejemplos e ideas y cada uno de acuerdo a su contexto y a su propia vida irá tomando diferentes decisiones. Como conversaba la semana pasada en el taller, si yo le digo, y ha dicho este ejemplo, pero si yo le digo, no sé, eliminen la tele, es el cajón del diablo, eso es un acto legalista, qué sé yo, lo que usted ve en su tele, eso no podría jamás alguien decir algo como esto. Pero es muy distinto cuando alguien de su propia voluntad dice, a mí la tele me hace tanto caer, termino viendo tantas cosas que deshonran al Señor y corrompen mi mente que ¿saben qué? Voy a sacar la tele. Bueno, este tipo de decisiones, este tipo de esfuerzos han de ser también palpables en la vida de los ancianos, que están haciendo esfuerzos por mantener en orden su propio corazón y mantener a raya su propia carnalidad. Porque el administrador de las cosas del Señor no puede ser acusado de muchas cosas, como por ejemplo ser un obstinado. Creo que los que hemos tratado con pastores por muchos años sabemos que hay también una triste, ¿cómo decirlo para que no suene mal? Posibilidad de que terminen siendo muy tercos, obstinados, porfiados. El anciano no puede ser un obstinado. En vez de eso, debe estar sinceramente dispuestos a
revisar sus posiciones, revisar sus acciones, revisar sus decisiones a la luz del consejo de la palabra de Dios y de lo que oiga de sus hermanos. Porque el anciano que tiene un carácter aprobado para el ministerio entiende que él es una persona falible. Él sabe que falla y él debe estar atento ante la más mínima evidencia de error, a corregir su error, a enmendar su error. Porque la soberbia y el orgullo, así como la inmoralidad, así como el mal gobierno del hogar, son razones para descalificar a alguien del ministerio. De pronto nos quedamos con las cosas más evidentes, ¿cierto? Cayó en pecado, dejó a su mujer por otra. Descalificado. Bueno, una persona obstinada, terca y porfiada que no manifiesta un carácter enseñable no está calificada para el ministerio. Alejado de la soberbia, su carácter manso le permite ejercer además un manejo sensato de su propia ira. No puede ser un iracundo. No puedes tú tener miedo de ir a hablar con Pastor Julio o con algún hermano que esté liderando o con alguien que esté liderando un grupo pequeño, porque si le digo ya sé la respuesta que voy a tener. Se va a enojar, mejor no. Si esa es la relación que tenemos con el liderazgo, entonces estamos mal. Los pastores, los líderes deben manifestar un carácter manso que les permita manejar su propia ira y que ante los conflictos les ayude a tener respuestas firmes pero amorosas. Decidido pero compasivo. Es lo que debe manifestar el carácter de un creyente y particularmente de un anciano. Además, este hombre sobrio e irreprensible demuestra su integridad con mucha claridad cuando se enfrenta al manejo y al apego que tenga por el dinero. Porque cuando se enfrente a las cosas que tienen que ver con el dinero, va a demostrar si su ministerio es de limpia conciencia o si, como los falsos maestros, está persiguiendo o siguiendo en esta obra por deseos de beneficio egoísta. Conversábamos con mi esposa hace unos días. Este cuadro que puede ser muy bueno, pero también es muy sospechoso. En estas iglesias que pareciera que el ministerio del pastorado se va pasando de generación en generación como si fuera una cosa de linaje real. ¿Cierto? ¿Lo han visto? Entonces, lamentablemente, y puede ser que un hijo vea el ejemplo del papá y anhele, perfecto. Pero permítame sospechar solo un poco, sobre todo cuando uno ve el uso del dinero que está de por medio y cómo al final las iglesias parecen más bien el negocio familiar. Entonces le sale muy conveniente al hijo en vez de andar por ahí, ¿cierto? Si en la iglesia tengo el negocio asegurado. Insisto, es una posibilidad, no estoy hablando de nadie en particular, pero es muy evidente. Y lamentablemente es evidente particularmente en las iglesias que tienen un énfasis muy claro en relación a las cosas del dinero. Y el Señor nos libre a nosotros de estas cosas. No que los hijos del pastor Julio quisieran ser pastores también, qué hermoso sería, sino que todo sea hecho en base a las motivaciones, al orden correcto, al deseo verdadero de servir al Señor. Los falsos maestros servían a la iglesia, entre comillas, ¿por qué? Por beneficios egoístas. Y ellos pervierten la doctrina por amor del dinero. Pablo escribió en 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor, el dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. El dinero, nos guste o no, es una gran alarma de si ese ministerio está siendo o no fiel a las Escrituras. Y creo también, conociendo las historias de algunos, que esto ha sido muy evidente en diferentes comunidades, donde parece que es, hay que tener como una suscripción mejor a ver si así me ahorro pagar algunas cosas, porque pareciera que todo debe ser hecho por medio del dinero, las ofrendas, el evangelio falso de la prosperidad, etcétera, etcétera. El creyente y particularmente el anciano probará su integridad cuando diga: yo así manejo mis finanzas, así me conduzco, ustedes lo pueden ver y yo no les sirvo a ustedes por ningún interés egoísta.
El obrero es digno de su salario, por cierto, y sabe Dios la deuda que nosotros tenemos con nuestros ancianos y cómo debemos seguir siendo más generosos para aquello. Pero eso no es porque el pastor o alguien esté pidiendo es porque entendemos que nosotros debemos dar y proveer para nuestros ancianos y tenemos que hacerlo, no porque los ancianos estén interesados en sacarle la lana a las ovejas como si lo hacen los falsos maestros. Terminando este punto sobre la sobriedad y el carácter, ¿se imagina usted llegando a la casa de su pastor? Y antes de llegar usted está a pasos de la puerta y se escuchan los gritos de cómo él está ofendiendo a su esposa. Siguió el camino y dijo, bueno, todos somos débiles. Quizás ¿qué hizo ella? No es una buena justificación, es un ejemplo. Pero usted decidió seguir porque traía un problema. Y el problema es más grande que lo que acaba de escuchar. Entonces llega hasta la puerta, golpea la puerta, le abre el pastor, le permite entrar, usted le cuenta parte de su problema. El pastor tiene un rubor extraño en su cara y cuando él comienza a hablar, le cuesta articular las palabras y sale de su boca olor a vino, cerveza, lo que usted quiera. ¿Se imagina en esa situación? No soy capaz de entender los consejos que me está dando mi pastor porque está evidentemente bajo la influencia del alcohol, que es de lo que trata el punto del que estamos hablando. Qué triste sería encontrarnos en un escenario como eso, porque el siervo del Señor debe ser una persona que pone y que incluso limita sus propias libertades en razón de bendecir a los demás. De hecho, particularmente en estos conceptos de beber alcohol, que no les voy a decir que es pecado beber un X%, no voy a entrar en eso. Sabemos que la ebriedad, ¿cierto?, es todo lo contrario a lo que es estar dominado por el Espíritu. Pero en el lenguaje de Pablo va dejando cositas como, mira, si eres un líder, que no te asocien con el alcohol. ¿Me entiendes? Porque eres un líder, eres alguien especial, eres alguien que debe modelar. Si la carne le es ocasión de caer a otros, ¿sabes qué tienes que hacer mejor? No comas carne de lo sacrificado de los ídolos. Un ídolo nada es, tú sabes que puedes comerlo, tú sabes que no hay problema, pero no hagas caer a tu hermano. Eso es para todos. Todos debemos ser capaces de poner nuestra libertad en limitación con tal de bendecir a otros. Y si es para todos, en especial razón lo es para los pastores, los ancianos, los líderes. Entonces un verdadero siervo del Señor, apto para el ministerio, modelará la devoción a través de su vida, de su carácter y de su comportamiento. Y más allá de sus luchas y sus debilidades, no puede dar un testimonio errático que sea digno de reproche. ¿Lo pueden acusar? Sí, a Cristo lo acusaron de tantas cosas. El tema es, ¿pueden probar las acusaciones que están haciendo en contra de su pastor? Bueno, si un pastor, por culpa de su comportamiento, de su testimonio, de sus propias debilidades, por eso no es capaz de exhortar, no es capaz de reprender a otros en sus propios pecados para no ser acusado de hipócrita, entonces ese pastor no puede seguir en el ministerio. Por eso es tan importante esto. ¿Qué pasa si el pastor Julio viene aquí y nos dice hagan esto y hagan esto? Y todos sabemos que él hace lo contrario. Tristemente nos daremos la licencia de no oírle y no obedecer el mandato y la iglesia no crecerá en salud, en vigor y en firmeza. Es necesario entonces que los pastores cumplan su ministerio fielmente. Y tercer y último punto es, mándales que retengan y enseñen la palabra. Esto es muy sencillo, pero demasiado fundamental. El ministerio de los ancianos está anclado a la palabra de Dios. No podemos llenar al pastor Julio, a los pastores y a los hermanos de tantas actividades que no les permitan pasar tiempo en la palabra. Retenedor de la palabra fiel, dice Pablo, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Aquí hay 3 puntos y ya es lo último del desarrollo. Primero, el pastor es alguien que se aferra con firmeza a la palabra fiel. Vale decir, los ancianos son humildes oidores que tienen un corazón y una actitud enseñable.
Personas que se aferran con afán a las palabras del Evangelio y de la sana doctrina para oírla continuamente y ponerla en práctica. El pastor, el anciano, el líder, el obispo no olvida que es una persona que requiere continua instrucción y aún supervisión, que es este carácter enseñable. El verdadero anciano que cumple con los requisitos para el ministerio tiene su tesoro, su deleite y su esperanza más grande y su fortaleza en oír y ser fiel a las palabras del Evangelio. Un buen anciano ama la palabra y clama, igual que el Salmo 119:11, diciendo: en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Un buen pastor es alguien entonces que retiene la palabra, que está asido a ella con firmeza. Segundo, el pastor es capaz de exhortar esta sana doctrina que en la que ha sido enseñado, ha retenido. Porque el corazón y el éxito del ministerio pastoral va a depender siempre de cómo él puede instruir a la iglesia. Él es el instructor principal de la palabra. Toda instancia en la que en la comunidad se enseñe la palabra debe estar, si no hecha, al menos claramente supervisada, ordenada y revisada por el pastor, por los pastores. El pastor debe ser capaz de acompañar, de animar, de alentar, de advertir, de corregir y de instruir, todo a través de la palabra del Señor. Porque la buena salud, la firmeza de la comunidad de creyentes depende de qué instrucción están recibiendo. Y ya dijimos, una instrucción que está modelada por un testimonio y un ejemplo y una sana doctrina que está saliendo de la boca de los ancianos. Por tanto, el deber de ellos es transmitir todo el consejo de Dios a través de un ministerio activo de instrucción y de enseñanza que sea capaz de alcanzar a cada uno de los creyentes que el Señor ha traído hasta su propia comunidad. Él tiene esta responsabilidad y además por eso es tan importante hacer cosas como lo de hoy, establecer los límites de la membresía y decir hasta dónde el pastor tiene responsabilidad de llevar la palabra y establecer todo lo que Dios le está pidiendo y cumplir las responsabilidades de su ministerio. Desde allí, la semana anterior les decía, podemos tener muchos simpatizantes y nos agrada que vengan, pero no queremos simpatizantes, queremos miembros. Esa es la manera para que sintamos todos y sepamos a dónde tenemos que poner nuestros esfuerzos. Porque lamentablemente muchas veces llegan personas que simpatizan y requieren muchos recursos de los que la iglesia cuenta. ¿Y qué hacemos? Quizás descuidamos a los miembros y no deberíamos, porque tenemos una responsabilidad para con los miembros particularmente. Y tercero, ya dijimos que el pastor debe ser un retenedor de la palabra, alguien que enseña la palabra, y ahora tercero, y por supuesto no menos importante, debe ser alguien que tenga la capacidad para refutar y rechazar a los que contradicen, a los rebeldes, a los engañadores, a los falsos maestros. El siervo de Dios como pastor de las ovejas tiene que ser capaz de proteger a las ovejas. ¿De qué cosa? De los lobos rapaces, que se visten de ovejas, ¿cierto? Para engañar y para terminar simplemente matando a las ovejas. Y ya vamos a ver que hay efectos devastadores en las falsas doctrinas, eso la siguiente semana. Y los falsos maestros se mueven entre las familias de las comunidades de creyentes. Pero por ahora nos tenemos que quedar con que el deber y la responsabilidad de los ancianos es proteger a los creyentes, es proteger a las ovejas del rebaño del Señor cuando refutan a los falsos maestros. Por eso es que no está mal cuando alguien de aquí dice, no oigan a Cachluna, no oigan a Guillermo Maldonado. Cuando alguien de aquí, nosotros lo decimos, no pasa nada. Cuando lo dice algún pastor de una iglesia de renombre, empiezan las polémicas. ¿Sabe qué? No hay nada de malo. Si el pastor y el anciano está convencido de que a tal persona no se le debe oír, él debe decirlo. Es su responsabilidad, es su deber decir, no oigan a este porque su evangelio es torcido. Y aunque tiene una apariencia de verdad y aunque usa con habilidad y con astucia la palabra, su fin es engañar y corromper las almas. No oigan a tal. Ese es el deber del anciano, estar equipado con la doctrina para refutar y contradecir a todos los que se oponen. Y esta refutación va a ser posible y efectiva en la medida que sea hecha a través de ¿qué? De la palabra de Dios.
No es un tema de egos, no es un tema de discurso, es un tema de usar con sabiduría la palabra del Señor. Entonces es necesario que los pastores estén dispuestos y preparados para siempre dar razón de su esperanza ante todo aquel que le pida cuenta de ella y de contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Así que no se asuste si usted escucha a ancianos, a líderes, a pastores o a predicadores de pronto señalar a falsos maestros, porque no hacen más que cumplir con su deber. Hay que tener cuidado. Yo no puedo llegar y decir un nombre si no estoy seguro, por cierto. Pero si ya lo sabes y eres el líder y eres el pastor de tu iglesia, es tu deber advertir a la gente de que esto no está bien. Bien, hemos terminado el texto del día de hoy. Y a través de estas aplicaciones, y era uno de los grandes desafíos al acercarme a este texto, es, para los que entienden de predicación y de predicación expositiva, el pasaje está particularmente referido a los ancianos y a Tito. Tito, haz esto. Tito, haz que los ancianos hagan esto. Y de cierta manera aún tú y yo no estamos acá, los que no somos pastores. Entonces era desafiante, pero creo que el Señor me ha ayudado bastante para lo que les voy a decir ahora. La siguiente semana ocurrirá algo parecido, pues hablaremos particularmente del rol de los ancianos efectuado en reconocer y rescatar a la gente de los falsos maestros, para luego ya en el capítulo 2 tomar la doctrina y ¡pum!, baja directo a las vidas y al comportamiento de todos los creyentes. Pero el Señor me ha ayudado a 3 aplicaciones y 3 llamados. El primero es este. Si Dios desea ordenar las iglesias y hacerlas crecer en la madurez que trae la verdad, ¿qué estamos haciendo tú y yo para que esto ocurra? Por favor, quédate con esa pregunta. Dios desea, Dios demanda iglesias ordenadas que crezcan en madurez. ¿Qué estoy haciendo yo? Segundo, si nuestra comunidad necesita de líderes fieles y dignos del Evangelio que presidan entre nosotros, ¿estamos comprometidos con esta tarea? Es nuestro deber no solo reconocer, respetar y someternos a quienes nos gobiernan, sino ser parte de los que les ayudan a que permanezcan fieles y firmes al ministerio de la iglesia como al Señor. Debemos orar, debemos comprometernos conscientemente para que nuestros líderes sean guardados del pecado y puedan servir a Cristo y a su iglesia en honor, en integridad y en fidelidad. Porque no son los pastores, son mis pastores, son nuestros pastores, y como son mis pastores, son mis ancianos, son mi responsabilidad. Y la caída de uno de ellos es el fracaso también de todos nosotros. Y a todos nos ha de doler. Lo que hoy les he compartido no es para que cada uno de nosotros arme un check y esté continuamente, el pastor Julio se cayó aquí, el pastor Julio aquí, el pastor. No, es para que tú veas todo lo que pesa sobre los hombros de un hombre del Señor, para que tú veas cómo ayudo, para que te compadezcas del tremendo llamado y responsabilidad que esté en él. ¿Cómo le puedo ayudar en su hogar? ¿Cómo le puedo ayudar para que pase más tiempo en las Escrituras? ¿Qué necesitas, pastor? Eso es lo que yo quiero que tú te lleves de esta predicación. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo es todo esto! ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo te ayudo, pastor? ¿Cómo puedo estar atento a tus propias necesidades? Porque no estoy aquí para simplemente tachar y decir, listo, se descalificó. Estoy para tratar de que él siga siendo calificado para el ministerio. Y no solo él, sino que prontamente el Señor restaure una pluralidad de ancianos. Y eso es tarea de nosotros. De nosotros tiene que salir otro pastor y en algún momento un evangelista. Todo esto viene ¿de quién? De nosotros, que acabamos de firmar un compromiso y decimos, somos parte de esta iglesia. Tenemos un compromiso formal entre nosotros delante de un Dios que acaba de ver lo que firmaste. La caída de uno de nuestros ancianos es un fracaso que duele a toda la comunidad. No nos demos ese gusto, entre comillas,
No nos demos ese lujo de perder a hombres del Señor que nos presidan, porque es un regalo del Señor para su iglesia y ya hemos visto todo lo que ellos pueden y deben hacer. Así que por favor quédate con este deber de ser alguien que se compromete con el pastor y quiero extenderlo siempre a quienes nos lideran, quienes tienen un grupo pequeño y lo lideran y hace las veces pastorales. No por no ser un anciano reconocido como tal, está ejerciendo este tipo de acciones y la verdad es que requiere de todo esto que acabamos de ver. Por lo tanto, esté usted atento. De hecho, a los que estamos cerca de Pastor Julio muchas veces nos afecta esto de ver tantas cosas que él tiene que hacer, que nuestro deseo es ayudarle, porque entendemos que él debe pasar mucho tiempo en su casa, criando hijos creyentes, amando a su esposa y liderándola con sabiduría y mucho tiempo en la palabra. No ordenando sillas, no preocupado de un cable. ¿Me entiende? Eso es lo que nosotros tenemos que lograr con una membresía sana y comprometida. Y tercero y final, es que el llamado a la integridad que acabamos de ver, ese llamado es una expresión normal para criaturas que han nacido por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, todos nosotros tenemos el llamado también a aspirar a este modo ejemplar de vivir. Por lo que entonces necesitamos buscar de Cristo desesperadamente para que nuestras vidas puedan estar a la altura del glorioso rescate que el Hijo de Dios dio por nosotros al morir en la cruz. No te conformes con menos. No puedes hacerlo. No si eres posesión verdadera del Señor. Y si has tomado una posición de comodidad ociosa pensando, bueno, esto es para los pastores, no es para mí, yo te digo, arrepiéntete y vuélvete en humilde condición delante del Señor. Porque lo que se le exige a los pastores no es diferente de lo que un cristiano debe vivir en su vida. ¿O quieres tener hijos incrédulos? ¿O quieres que tu vida se asocie con un manejo deshonesto del dinero? No es así. Debes ser una persona conforme al carácter del Señor. Todos tenemos el deber de crecer en devoción. Lo que es cierto para el anciano, lo es para un creyente. Por tanto, amados líderes y amados creyentes, termino con esta palabra. Busca a Cristo. Persevera en la sana enseñanza, sométete a su señorío para que puedas comenzar a experimentar y a modelar tú también cómo el Evangelio de la gracia te puede llevar a la devoción. Cómo fuiste rescatado del infierno y de una vana manera de vivir para ahora ser un hijo del Rey que vive en perfecta obediencia a Él. Eres parte viva del grupo de santos del Señor que debe trabajar para que la obra de la iglesia sea completada y afirmada en medio nuestro. Amén. Es tu deber, es mi deber, es deber de nuestros pastores. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar.